Os voy a mostrar el proceso explicado paso a paso sobre cómo he hecho este bonito proyecto, pero si queréis también tenéis disponible la plantilla en la tienda Gumroad. De esta manera estaréis colaborando con el canal y yo estaré muy agradecida. Empezaremos creando una composición que nos va a servir para colocar las fotografías de 700 x 700 píxeles a 30 fotogramas por segundo y con 1 minuto de duración. Ahora, con clic derecho, vamos a crear un sólido de color blanco y lo llamaremos Frame. Con el sólido seleccionado, vamos a hacer doble clic sobre la herramienta rectángulo para crear una máscara. La ponemos en modo Restart y la expandimos menos 25 píxeles. Seleccionamos estos dos nodos de la máscara y los posicionamos más o menos por aquí. Le vamos a añadir un texto por si queremos escribir algo. Venimos a la pestaña Ventana y buscamos la opción Alinear. Lo alineamos al centro. Y ahora, en la pestaña Ventana de nuevo, buscamos la opción Párrafo, ya que es importante que el modo de escritura del texto esté centrado. Para tener lista esta composición, solamente nos quedaría colocar la foto que queramos por debajo de la capa Frame y ajustarle la escala si fuese necesario. Para tener la plantilla más organizada, vamos a crear una carpeta que se va a llamar Placeholders. Y aquí vamos a meter todas las copias que vayamos haciendo de esta composición. Creamos una nueva compo. Esta va a ser la principal y la hacemos de 1920 x 1080 píxeles. Los demás ajustes los dejamos como están. Aquí vamos a traer la composición de la fotografía y la cuerda. Estos assets os los dejo en la descripción del vídeo por si queréis descargarlos y crear vuestra propia plantilla. A la cuerda le vamos a poner el efecto que se llama Reptile, con estos ajustes. Lo expandimos hacia la izquierda y hacia la derecha 12.000 píxeles. Además, el tiling lo vamos a poner en modo Unfold. Seleccionamos las dos capas, las hacemos 3D y activamos dos vistas. Este visor de aquí lo ponemos en la vista izquierda, para ver con más claridad lo que estamos haciendo. Desplegamos la posición de la cuerda y la echamos hacia atrás en el eje Z 1 píxel, para que quede detrás de la fotografía. También la vamos a posicionar más o menos por aquí, tirando del eje Y. Cambiamos la vista del visor de la izquierda a superior y ahora vamos a empezar a crear la estructura del slideshow. Duplicamos dos veces esta composición y las copias que hemos hecho las desplazamos hacia la derecha con estos valores. Esta línea de aquí es lo que tenemos creado hasta ahora. Volvemos a duplicar esta composición. Le cambiamos el color y vamos a crear la segunda fila de fotografías. Desplegamos la posición y la echamos 3000 píxeles hacia atrás en el eje Z. Tenemos que ir duplicando esta composición hasta conseguir la estructura que queremos. Estas copias que estamos haciendo tenemos que separarlas unas de otras 960 píxeles en el eje X.
Ahora duplicamos la capa de la cuerda y la ponemos justo detrás de la línea de fotos que acabamos de crear. La echamos hacia atrás en el eje Z 3001 píxeles. Seleccionamos las composiciones de la segunda fila y las volvemos a duplicar. Vamos a crear la tercera fila de la estructura. Con ellas seleccionadas les cambiamos el color para distinguirlas. Desplegamos la posición y las enviamos hacia atrás 6000 píxeles en el eje Z. De la misma manera que antes, duplicamos la capa cuerda y la mandamos hacia atrás 6001 píxeles. Llega el momento de empezar a animar nuestro slideshow. Para ello vamos a crear una cámara de 50 milímetros y con estos ajustes. Sin movernos de donde estamos, creamos un nulo, lo renombramos y convertimos a 3D. Lo duplicamos y vinculamos estos tres elementos en este orden: cámara, controlador 01, controlador 02. Desplegamos la posición y rotación Y del controlador 1 y activamos los keyframes al inicio de la línea de tiempo. Y ahora vamos a animar los nulos de esta manera. Si activamos dos vistas y en el visor de la izquierda lo ponemos en vista superior, veremos más claramente cómo se mueve la cámara por la estructura del slideshow.
Ya tenemos creada la animación. Ahora toca suavizar los keyframes y darle un poco de forma a la curva, para que no se vea tan robótico el movimiento de la cámara. Seleccionamos todos los keyframes y pulsamos F9. Entramos al editor de gráficos y modificamos la influencia de las curvas de esta manera. Ahora se ve muchísimo mejor. Esta fotografía que pasa por delante de la cámara no me gusta cómo queda, así que le vamos a cortar en el momento en que salga del plano. Para darle un movimiento más orgánico a la animación, vamos a hacer clic con Alt presionado sobre la posición del controlador 2 y escribimos la expresión Wiggle 1,20. Vale, aquí nos hemos quedado sin foto. Vamos a duplicar con Control D la primera y también la vamos a duplicar en el panel de proyecto para seguidamente reemplazarla. La renombramos y con la tecla Alt presionada la arrastramos y la soltamos sobre lo que tenemos seleccionado. Le cambiamos el color para saber que es la última foto y la llevamos hasta el final de la animación. Lo que vamos a hacer ahora es muy importante para que no se vea la misma foto en todas las composiciones. Contamos todas las que hemos creado para hacer la estructura y tenemos que hacer una copia para cada una en el panel de proyecto. Ahora seleccionamos la que queremos reemplazar con la tecla Alt presionada. Vamos sustituyendo una por una. Lo que conseguimos con esto es que los cambios que hagamos en cada composición, en este caso cambiar las fotografías y el texto, solo afecten a esa composición y no a las demás. Seleccionamos todas las copias que hemos hecho y hacemos doble clic para que se nos abran. Y ahora tranquilamente
Ya podemos ir poniendo en cada composición la foto y el texto que más nos guste. Vamos a activar la profundidad de campo de la cámara, que queda muy chulo. Únicamente entramos a las opciones de cámara y lo aumentamos 200 píxeles. Hay que asegurarse de que la profundidad de campo esté activada. Seleccionamos todas las composiciones y las capas de la cuerda y les activamos el desenfoque de movimiento para darle un aspecto más realista a la escena. Es el momento de añadir detalles al slideshow. Primero vamos a crear un fondo al que le vamos a aplicar el efecto gradación de degradado con estos ajustes. Os pongo los códigos de los colores por si queréis poner los mismos. La forma de la pendiente la ponemos en pendiente radial y movemos los manejadores de esta manera. Con clic derecho vamos a crear una capa de ajuste a la que le vamos a aplicar 3 efectos. El que se llama CC Toner, un ajuste de curvas y un enfoque con los siguientes ajustes.
Ya solo nos queda un par de detalles para dejar el slideshow súper profesional. El primero, colocar este archivo que también os lo dejo en la descripción, para generar unas luces muy bonitas que se mueven por la escena. También le vamos a añadir un sólido negro para crear una viñeta y oscurecer un poco los bordes de la composición. Y para finalizar, añadiremos otro sólido negro para crear un fade cuando empieza y acaba la animación.